Querido hermano que estás aquí, tengo una pregunta inicial para ti. ¿Alguna vez has sentido que fallaste de una forma tan profunda que parece no haber retorno? ¿Alguna vez has sentido que pecaste contra Dios de una forma tan profunda que pensaste que no había forma de regresar? Ese momento en el que te diste cuenta que tu pecado no solo arruinó tu testimonio, sino que parece haber apagado tu relación con Dios. ¿Recuerdas ese momento? O quizás te sientas así en este momento. ¿Qué haces cuando Dios por su Espíritu confronta tu pecado y te das cuenta que no puedes culpar a nadie más? ¿Qué haces cuando el Espíritu de Dios te permite ver por su verdad que quien realmente arruinó las cosas fuiste tú? ¿Qué haces cuando el Espíritu Santo, por medio de su palabra, te muestra tu pecado y te recuerda que el culpable eres tú y no el entorno, no el estrés, no otro, sino tú? ¿Qué haces cuando tu corazón siente el peso de la convicción de pecado que Dios trae a tu alma por medio de su verdad y por los hechos que confirman que transgrediste su palabra? ¿Qué haces? Hermanos, vivimos en tiempos donde es fácil aparentar espiritualidad. ¿Usted escuchó eso? Vivimos en tiempo donde es fácil aparentar, falsificar espiritualidad. Subimos versículos a nuestras redes sociales y frases impactantes de buenos predicadores. Damos respuestas correctas al consejo que alguien nos solicita. Lloramos a veces en el momento justo, pero evitamos una confesión sincera de nuestro pecado. Pero evitamos tratar con seriedad con nuestro pecado. Nos justificamos. Cuando somos confrontados por nuestro pecado, inmediatamente nos defendemos. A veces todavía peor, lo minimizamos. Pero queridos hermanos y amigos que están aquí, el arrepentimiento verdadero no se trata de manipular a Dios con lágrimas. El arrepentimiento verdadero se trata de rendirse ante Dios sin máscaras. Ese es el corazón y el espíritu del arrepentimiento verdadero. Hoy veremos en esta breve serie de 3 sermones basados en el Salmo 51 que la confesión real no es el enemigo de la gracia, sino que la confesión real de nuestro pecado es la puerta hacia la gracia. Por eso lo que espero argumentar para ustedes en forma de exhortación es lo siguiente. Mira tu pecado de frente, sin excusas, y corre a los brazos de aquel que es misericordioso. Repito, mira tu pecado de frente, sin excusas, y corre a los brazos de aquel que es misericordioso. Esta serie de sermones va en 3 líneas. En primer lugar, que es el sermón de hoy, veremos el reconocimiento del pecado de David. En nuestro segundo sermón veremos la petición de una limpieza interior. Y en el tercer sermón veremos cómo Dios, aquellos que restaura, los capacita para comunicar el mensaje de arrepentimiento a los pecadores. Y este sermón del día de hoy lo veremos a través de solo 2 puntos principales.
Los versículos 1 al 2 veremos la súplica por misericordia. Y en los versos 3 al 6 veremos una confesión sin excusas. Y quiero que ustedes y yo veamos hoy el camino para el arrepentimiento. ¿Cuál es el modelo, el ejemplo de un arrepentimiento verdadero y bíblico? Y esto es importante para los hijos de Dios, pero también para los que están aquí que no son hijos de Dios. Así que sin más preámbulo, veamos nuestro primer punto. La súplica por misericordia, y comencemos a ver cuál es el camino al arrepentimiento. Comencemos a ver cómo luce el arrepentimiento que agrada a Dios. David dice en los primeros 2 versículos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cuál es la base de la súplica de David aquí? Luego de haber sido confrontado por Natán, como lo leyó nuestro hermano David en el segundo libro de Samuel, ¿cuál es la base de su súplica? Noten que David declara: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu ¿qué? Misericordia. David no apela a sus propios méritos ni a sus propios logros. David no menciona aquí en esta oración delante de Dios: hey, oh Dios, recuerda que yo soy el hombre conforme a tu corazón. Perdóname pues. David no dice aquí: recuerda, Dios, que yo soy el hombre que derrotó a Goliat, por el cual muchos de tu pueblo se rindieron ante ti, así que perdóname pues. David no dice: perdóname porque generalmente he sido bueno. Yo he escrito gran parte de la teología que se encuentra en este libro de los Salmos. Perdóname porque recuerda que yo construí el templo para ti. Perdóname. Perdóname porque de mí vendrá el Mesías, el Redentor. Perdóname. No, David no apela ni a sus méritos ni a sus logros. Al contrario, basa su petición en el carácter de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme, de acuerdo a tu misericordia. Yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Apelo a lo que tú eres, no a lo que yo he hecho, para que tú me perdones. La palabra hebrea para misericordia implica la fidelidad de Dios a su pacto, implica su amor inquebrantable a su pacto, porque debido al pecado de David, David había violado el pacto y merecía todas las consecuencias y castigos por desobedecer el pacto. Así que David reconoce aquí que su única esperanza está en quién es Dios, no en quién es Él. La única esperanza de David está en quién es Dios y no en lo que Él ha hecho. Hermanos, David no tiene ningún derecho a pedir perdón. David sabe que lo que él merece es el juicio y el castigo de Dios por quebrantar el pacto. Pero ¿saben qué conoce David? David conoce a Dios. Y él conoce que este Dios es de carácter compasivo. Y por eso David apela a lo que él conoce de este Dios. Yo sé que tú eres compasivo. Yo sé que tú eres misericordioso. Por lo tanto, apelo a tu misericordia, aunque yo sé que merezco tu juicio por el pecado que he cometido. Pero David también reconoce la magnitud de la misericordia de Dios. Le dice: conforme a la multitud de tus piedades. David sabe que su pecado es grande.
mintió, adulterio, homicidio. Y en estos días escuchaba una profesora de consejería que decía, David, todo parece indicar que abusó sexualmente de Betsabé. Un abusador sexual al valerse de su autoridad como rey para tomar una mujer que no era la suya. Él sabe que su pecado es grande, detestable y repudiado incluso a la luz de los ojos de aquellos que no son creyentes. Pero ¿saben qué también sabe David? Que la misericordia de Dios es más grande que su pecado. Pero él dice, conforme a la multitud de tus piedades, trátame por favor. Él no apela a la justicia de Dios, porque él sabe que si él apela a la justicia de Dios, él merece ser destruido inmediatamente por lo que hizo. Por eso apela a la misericordia de Dios. Gracia es darnos aquello que no merecemos, pero misericordia es no darnos aquello que sí merecemos. David nos dice, dame un poco de tu misericordia. Dame una gota de tu misericordia. No, David dice, dame conforme a la multitud de tus misericordias. David dice, dame de esa abundante misericordia de la que yo canto hacia ti. Dame, diríamos nosotros, Señor, dame de esa misericordia que has mostrado a los santos del antiguo pacto, y dame de esa misma misericordia que mostraste a los santos del nuevo pacto, pero dame esa misericordia. Yo sé que mi pecado es grande y terrible. No estoy aquí para minimizarlo, pero yo también sé que tú eres un Dios misericordioso, inmensamente misericordioso. Yo sé que tú eres un Dios que se complace en perdonar. Así que yo apelo a eso que tú eres y que has dicho ser por los profetas y por los escritos, y que me des de la multitud de tus piedades, aun cuando sé que mi pecado es grande. Aun cuando sé que mi pecado merece condena, juicio, ser aplastado, ser destruido, ser desechado, aun cuando sé que mi pecado merece todo eso, dame de tu misericordia. Dame de la multitud de tus piedades, porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Y David utiliza 3 metáforas poderosas para describir lo que él necesita. Borra mis rebeliones, lávame más y límpiame. Y entre ellas se relacionan. David usa todos estos verbos importantes que están relacionados con los ritos de purificación que se hacían en el Antiguo Testamento. ¿Para qué eran estos ritos de purificación? Estos ritos lo hacía Israel para poder presentarse puros delante de Dios. Así que, hermanos, no se trata solo de ser perdonados. Recuerden que esta es una oración que está ahí para enseñarnos cómo debemos arrepentirnos tú y yo. Cuando nosotros pecamos, simplemente nos enfocamos en lo que hicimos. Perdona mis pecados. Por diferentes razones, no quiero sentir culpa. Quiero evitar la disciplina sobre mi vida. Pero pocas veces pedimos perdón por nuestro pecado porque queremos ser traídos de vuelta a los pies de nuestro Señor. Porque lo que David perdió principalmente fue su relación con Dios. Nuestro pecado tiene como meta fracturar nuestra relación con Dios, debilitar nuestra relación con Dios, hacer que mengue nuestra relación con Dios, que se enfríe nuestra relación con Dios, separarnos de Dios. El pecado separa. Y por eso David dice, yo quiero algo más.
que el perdón de estos pecados. Yo quiero que me limpies. Yo quiero que me purifiques. Porque yo quiero estar de nuevo delante de ti. Porque debido a mi pecado, yo te perdí a ti. Y yo quiero, oh Señor, tenerte de vuelta conmigo, porque tú eres mi mayor bien. Como dijo el salmista en otra ocasión, la porción de mi herencia, de la herencia que me ha tocado, eres tú, oh Jehová. Y dice el salmista, y me ha caído en el Salmo 16, y me ha caído en lugares deleitosos. Tú eres mi deleite, no hay bien fuera de ti en esta tierra. Tú eres mi mayor bien, tú eres la fuente de mi deleite, tú eres mi alegría, tú eres mi esperanza, tú eres mi herencia. Por eso te quiero a ti de vuelta, oh Dios, porque el pecado me ha alejado de ti y yo te quiero a ti. Yo no quiero tus dádivas. Yo te quiero a ti, yo quiero al dador. Qué bueno que me perdones. Qué bueno que pueda reunirme de nuevo con tu pueblo. Qué bueno que mis oraciones puedan seguir siendo escuchadas. Pero yo no quiero tu dádiva, yo te quiero a ti. Te quiero de vuelta. Porque este pecado en el cual me sequé nos ha alejado. Nos ha mantenido distantes y separados. Y yo te quiero de vuelta a ti, Señor. Por eso límpiame. Límpiame más y más. Esta es la imagen de lavar ropa sucia, restregándola de manera fuerte hasta extraer toda la mancha. David reconoce que no necesita una limpieza superficial, sino profunda, que solo Dios se la puede dar. No los rituales, no los sacrificios, no las ceremonias. Algo que solo tú, oh Dios, me puede dar. Hermanos queridos, cuando buscamos la restauración de Dios debido a nuestro pecado, debemos comenzar reconociendo que no tenemos nada que ofrecer excepto nuestra necesidad. Mi hermano Daniel Escalante lo decía hace unos miércoles. No puede haber restauración si no hay primero arrepentimiento. Nadie que ha pecado puede ser restaurado si primero no hay arrepentimiento. No podemos hablar de restaurar a alguien en quien primero no haya arrepentimiento. David se arrepiente y pide a Dios que lo restaure. No en base a sus logros, sino en base al carácter de Dios. ¿Cuántos de nosotros decimos amén, pero en nuestro interior queremos que Dios nos restaure en base a nuestros méritos? Oh Señor, acuérdate cuántos sermones he predicado para ti. Señor, acuérdate que yo dirijo el ministerio de oración de esta iglesia. Señor, tú sabes cuánto han venido a tus pies gracias a mis oraciones. Señor, tú sabes cuánto a la iglesia se ha fortalecido en unidad gracias a mis oraciones. Señor, tú sabías que tenemos diáconos y pastores gracias a mis oraciones. Señor, tú sabes cuánto yo he ofrendado de todo lo que tú me has dado para esta iglesia. Señor, tú no lo sabes, pero yo fui alguien que puso la primera piedra en esta congregación, la cual ha sido de bendición incluso para otras naciones. Señor, recuerda mis habilidades. Cuánta gente me viene a pedir a mi consejo, la sabiduría que hay en mí, cuánto yo he influido en la vida de otros. Señor, mira el estudio bíblico que dirijo, cómo ha prosperado y se ha fortalecido. Y ¿eso no es más bien legalismo? Apelar a mis obras para obtener el favor de Dios. Eso es legalismo.
Y el legalismo es el principal enemigo del evangelio. El enemigo atenta, el legalismo atenta directamente contra la gracia. El enemigo intenta colocar la obra de Cristo como insuficiente. ¿No es eso legalismo? A lo que tú aplicas y a lo que tú recurres para alcanzar la restauración que tanto necesita tu alma, y que de todo lo que has hecho en tu vida cristiana, ¿de qué sirve todo eso? Todo el conocimiento, todas las oraciones respondidas, toda la piedad de la que haces alarde, si no eres capaz de reconocer tu pecado y de ir a Dios. He allí la diferencia del remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento sabe que ha hecho algo mal, pero el arrepentimiento reconoce que eso que he hecho mal, lo he hecho contra Dios. Esa es la diferencia. Hay mucha gente sintiéndose mal por lo que hace, pero lo dicen con una tranquilidad. Sí, yo sé que pequé. Sí, es verdad. ¿No te duele en el alma lo que hiciste? ¿No te duele? Por eso alguien decía que tenemos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Hay mucho remordimiento. Sí, hice mal. Pero realmente cuando tú entiendes que ha sido cometido contra Él, no puedes ni abrir tus labios de la vergüenza de haber pecado contra el Dios del cielo y de la tierra, que envió a su Hijo para perdonar cada una de tus maldades. No dañes tu arrepentimiento. Cuando alguien es confrontado en su pecado y apela a sus méritos, sea delante de los hombres o delante de Dios, esa persona ha dañado su arrepentimiento. Estás tú enfrente de un falso arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento confiesa su pecado, apelando a la misericordia divina y no a mis méritos, y lo hago sin excusa, como lo veremos en nuestro segundo y último punto. La confesión sin excusa. Dice David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo reconozco mis rebeliones. La palabra reconocer aquí implica conocer completamente. David se conoce. David sabe que hay maldad en su corazón. David sabe que hay pecado en su corazón. Él no minimiza lo que ha hecho, no lo racionaliza, no busca excusas. Yo conozco, yo sé quién soy yo. Yo sé lo que soy capaz de hacer. Hermanos míos, cuando alguien peca y reaccionamos como Pedro, aunque estos lo hagan, yo no lo haré, es el acto más fuerte de arrogancia y denota al mismo tiempo ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De ti mismo. Si te conocieras un poco más. No, yo jamás sería capaz de hacer eso. ¡Qué horrible! ¿Recuerda la historia en segundo libro de Samuel que leímos hace un rato? Donde cuando le cuentan la parábola a David se llena de indignación. Nosotros podemos tratar nuestros pecados con dulzura y maquillarlos,
pero llenarnos de ira por ese mismo pecado que está en mí cuando lo veo en otro fuera de mí. Así de hipócritas somos. Pablo dice que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos que el que deberíamos tener. Nosotros tenemos un concepto demasiado alto de nosotros. Nos elogiamos demasiado nosotros. Todos son capaces de hacer cualquier cosa menos yo. David dice, yo sé quién soy yo. Yo sé lo que hay en mi corazón. Y dice, mi pecado está siempre delante de mí. El pecado de David lo persigue como una mancha sucia en la ropa. Va hacia donde nosotros vamos. No puedes escapar de la conciencia de lo que hemos hecho. Y esta es una parte crucial en el arrepentimiento genuino. Enfrentar honestamente lo que hemos hecho sin autoengaño. Quizás ninguno de nosotros hoy, o eso espero, esté siendo acusado hoy de homicidio, que fue uno de los pecados de David. Quizás hoy ninguno de los que está aquí esté siendo acusado de los pecados que se le señalan a David. Pero echa una miradita hacia tu corazón. ¿Qué encuentras? Bueno, pastor, yo me examiné y veo en mí un hombre de Dios, una mujer de Dios. Cuando me confrontan, inmediatamente yo me arrepiento. Yo pudiera ser la versión plus del Salmo 51. Yo eso de ver mal el pecado en otros y no en mí, no. Yo me la vivo diciéndole a todo el mundo que soy una pecadora, un pecador. Y tranquila, no hay problema. Yo aquí no vine a hablar de ti. Yo vine a hablar del que está a tu lado. Yo sé que tú no eres así. Yo estoy hablando del que está a tu lado. Tú eres una mujer, un hombre súper ultra mega piadoso, súper ultra mega humilde, súper ultra mega devoto, consagrado, consagrada, que todo lo hace bien. No, yo no estoy hablando de ti, así que nadie se sienta ofendido. Estoy hablando del que está a tu lado, ¿ok? ¿Estamos bien ahí? Para que nadie se enoje. De ti no estoy hablando, tú no eres así. Ay, qué concepto tan alto tienes de ti. Yo creo que cuando uno escucha un sermón de esto debe guardar mucho silencio. Si hay algo que temo, es al autoengaño. Alguien decía, ¿sabe qué es más terrible? ¿Qué es más terrible que ir al infierno siendo un incrédulo luego de haber rechazado a Dios? Es terminar en el infierno creyendo que yo era un buen hijo de Dios. ¿Saben qué me da miedo? Que alguien venga a mí con pruebas y con la Santa Escritura. Y a pesar de las pruebas, porque no estamos hablando de yo te acuso porque yo siento, a mí me parece, yo creo. Eso es solo tu opinión. Pero con pruebas y la Biblia. Y a pesar de eso yo diga, no estoy de acuerdo. Eso no es para mí. Que Dios nos libre del autoengaño. De creer que estamos bien cuando todo está mal en nuestras vidas. Y dice David, contra ti solo he pecado.
David pudo haber dicho: contra Betsabé, contra Urías, contra el ejército de Israel, contra el pueblo de Israel he pecado. Pero él sabe que todos ellos salieron salpicados de su pecado cometido realmente contra Dios. Y sé que la mayoría sabe esto, pero ruego que la gracia y el Espíritu lo ayude a aterrizar aquí, tanto a ti como a mí. Contra ti solo he pecado. David entiende que ha violado la ley de Dios. David entiende que con su pecado has menospreciado la santidad de Dios. Como decía Martin Lloyd-Jones, el pecado no es simplemente romper la ley de Dios, el pecado es romper el corazón de Dios. Si ese mismo pecado que vino a tu mente, aparte de romper la ley de Dios, ha roto el corazón de aquel que mató a su hijo para reconciliarte con él y darte vida, redención, perdón, vida, salvación, librarte de su propia ira y preparar una morada para que tú vivas feliz por la eternidad, ese mismo. El pecado no es simplemente romper la ley de Dios, es romper el corazón de Dios. Y no tienen que ser varios, ni tienen que ser escandalosos. Todo pecado es una ofensa contra Dios, aunque los hombres tiendan a ponerlo en diferentes categorías. Todos. Desde el asesinato hasta el rencor, el hablar a espaldas de las personas, el chisme, la calumnia, el orgullo, la mentira, la incredulidad. No se enfoquen solo en aquellos que es escandaloso, por favor. ¿Quieres saber si el pecado es malo? Estudia acerca del carácter de Dios y te darás cuenta que todos son igual de terribles, aunque traigan diferentes consecuencias. Y dice David: he hecho lo malo delante de tus ojos. David reconoce que Dios ha sido testigo de todo. Hermanos, no hay pecado secreto para Dios. Si ese acto que cometiste en privado, Dios lo vio primero. Si esa conversación a espaldas de los demás, Dios tenía su oído ahí. Está tan duro tu corazón que no puedes temblar ni llorar al escuchar esto. Esto es para tirarnos en el suelo y llorar y decirle: oh Dios, perdóname. He quebrado tu corazón, he violado tu ley, he atentado contra el prójimo. ¿Qué tan duro está nuestro corazón? Que ya sermones como estos no nos hacen llorar. ¿Qué tan duro y frío está nuestro corazón? La confesión genuina a Dios implica reconocer que nada está oculto a los ojos de Dios. Hermanos, ¿estamos dispuestos a decir: yo pequé sin añadir explicaciones o excusas? Sí, esa pregunta es para nosotros. No para los que nos ven en internet, para los que están aquí. A veces somos confrontados en nuestro pecado. Inmediatamente queremos defendernos. Comenzamos a dañar nuestro arrepentimiento. Te voy a decir unas formas de dañar tu arrepentimiento. Una de ellas es justificarlo. Sí, es que yo hice eso porque esos días estaba bajo presión. Dañaste tu arrepentimiento. O minimizarlo. Sí es cierto, pero bueno, no nos compliquemos tanto la vida. Yo voy a arrepentirme y seguimos adelante. ¿Por qué te enfrascas tanto en eso? Acabas de dañar tu arrepentimiento. Y repito, no estoy hablando de ti. Estoy hablando del que está a tu lado. De ti no. Tú no eres así. O culpando a otros. ¿Saben qué es terrible?
Cuando alguien termina siendo confrontado en su pecado y tienen una habilidad para redireccionar la conversación que era hacia él, hacia ella, confrontado, bum, 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 y terminan apareciendo un montón de nombres. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? No, aquí no vinimos a hablar de nadie más. De ti, tú fuiste la que pecó, tú fuiste el que pecó, el que rompió el corazón de Dios y violó su ley. Tú, los demás lo que hicieron fue hablar lo que estaba dentro de ti, toda la maldad que estaba en ti, que te llevó a actuar así. Deja de nombrar a nadie más. Cuando alguien lo haga, dígale con amor, no dañes tu arrepentimiento. No lo dañes. Una forma de dañarlo es minimizarlo, justificarlo y culpar a otros. Di como David, ni siquiera Betsabé se nombra en este salmo. Tienes que ir a segundo libro de Samuel para saber quién era o qué pasó. No, es que los soldados o Urías debió haber percibido de lo que estaba pasando. ¿Por qué Urías no me apercibió de mi pecado? ¿Te han escuchado eso? Pero es que nadie en la iglesia me dijo nada. Me dejaron pecar, irme solo. Pero tranquilo, no estoy hablando de ti. Estoy hablando de quien está a tu lado. Tú no, tú eres una mujer ultra mega piadosa. Y tú igual. No. Ese mensaje de arrepentimiento no es para ti. Llegaste el día equivocado al trono de gracia. ¿En serio? No dañes tu arrepentimiento. No lo dañes. Decía un siervo del Señor: hasta que no te duela haber ofendido a Dios más que haber sido descubierto, tu arrepentimiento es superficial. Hasta que no te duela haber ofendido a Dios más que haber sido descubierto, tu arrepentimiento es superficial. Me encanta lo que viene ahora al final del verso 4. Él acaba de reconocer que es justo que Dios traiga castigo sobre él. Y mire lo que dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David admite aquí con esta declaración que cualquier juicio que Dios traiga sobre él sería completamente justo. Tú puedes traer tu vara sobre mí para que seas tenido por puro en tu palabra y puro en tu juicio. Si tú traes juicio sobre mí por lo que ha pasado, yo lo merezco. Él no protesta por las consecuencias de sus acciones, acepta la justicia divina. Yo merezco que me dejes sin nada y que me disciplines por lo que he hecho, Dios. Y esta es una de las marcas de un corazón verdaderamente arrepentido. Está dispuesto a asumir las consecuencias que su pecado ha traído. Te pregunto, ¿estás dispuesto a aceptar que Dios tiene la razón al disciplinarte? ¿Estás dispuesto a aceptar que mereces que su vara se ponga sobre ti? Creo que era John Newton el que decía que la fe verdadera no intenta detener la vara que viene sobre él de parte del amor de Dios el Padre por los pecados que su hijo ha cometido, sino que en lugar de intentar detener la vara, besa la mano de aquel que trae la vara sobre él o sobre ella.
de qué forma Dios ha traído o está trayendo la disciplina sobre tu vida. ¿Qué de eso que estás viviendo hoy es parte de la disciplina de Dios sobre tu vida? Y de acuerdo a Hebreos, esa disciplina tiene un propósito. Viene de la mano de un Dios amoroso que no disciplina como los hombres pecadores disciplinan. Está llena de amor y confirma nuestra identidad, que somos hijos de Dios. Eso dice Hebreos 13. Pero también dice que nos hace partícipes de su santidad. Tiene el propósito de que seamos más santos, su vara sobre nosotros. Si no, pregúntaselo a David. Y tiene el propósito de llevarnos a caminar en justicia. Por eso dice el autor de Hebreos que esa vara es provechosa, trae provecho, aunque al principio no se ve así. ¿Estás dispuesto a aceptar que Dios tiene razón al disciplinarte? Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y termina diciendo: he aquí tú amas a la verdad en lo íntimo. Perdón, el verso 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él reconoce la profundidad, la raíz del problema. David no está culpando a su madre, ni simplemente diciendo, bueno, así soy yo. Tú me conoces así, que yo he sido así siempre. No, eso no es lo que está diciendo David. David está reconociendo que su pecado no es simplemente un error aislado, sino una manifestación de un problema más profundo. La naturaleza pecaminosa que todos compartimos desde el nacimiento, todos los hijos de Adán. Es eso a lo que nos referimos cuando decimos que todos somos pecadores. No quiere decir que todos han sido descubiertos en un pecado, sino que todos tenemos una naturaleza caída, pecadora. Hay un pecado remanente del cual, gracias a Cristo, ya no ejerce dominio sobre nosotros, pero sigue habiendo un pecado remanente. David dice, el mayor problema de mi vida, lo que ha traído el caos a mi familia, a mi trabajo, a mi iglesia y a mi ciudad, está aquí dentro. No son los hermanos, no es el pastor, no es mi esposa, no es mi esposo, no son mis hijos. Está aquí dentro mi problema. Cuando reconozcamos esto de corazón y con humildad, estaremos preparados para recibir gracia. Por eso dice al final del verso 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios quiere que seamos completamente honestos sobre nuestro pecado. Un corazón no arrepentido se está perdiendo la oportunidad de que se derrame la gracia y misericordia abundante de Dios sobre él o sobre ella. No hay gracia para el soberbio, no hay gracia para el corazón no arrepentido. Mi hermana, agradece que alguien vino a ti y te confrontó. No siempre tiene que ser tú quien confronta. Agradece, mi hermano, que estás aquí, que Dios usó un medio para llegar a tu vida, un sermón, como decía mi hermano David Salinas, un hermano, una prédica, la lectura de tu Biblia. No sé qué es lo que Dios ha usado en ti para decirte lo que está mal en tu corazón, pero agradécelo, es su amor para contigo. Pero si te resistes a reconocer, sí, soy culpable, te acabas de perder la oportunidad de recibir gracia abundante. No hay gracia ahí. No se va a derramar misericordia. Necesitas reconocer que las cosas están mal y que lo has hecho mal, y probablemente reconocer que lo sigues haciendo mal.
porque solo así recibiremos misericordia. Solo así se derramará esa gracia que nuestro Dios está dispuesto a derramar para ti. Querido hermano, te estás perdiendo la oportunidad de experimentar el amor de Dios en todo su esplendor por tu arrogancia y dureza de corazón. Hay gracia para los corazones arrepentidos. Hay perdón para los corazones arrepentidos. Hay misericordia para los corazones arrepentidos. El Dios que nos salvó se acerca a los corazones arrepentidos. Así como el pecado separa, el arrepentimiento trae reconciliación y nos acerca. No quiero que te flageles en tu pecado hoy una y otra vez. Soy culpable, soy culpable, soy culpable. No, ese no es el propósito de este sermón. Por eso la última parte de mi argumento es: corre al Dios misericordioso. Reconcíliate con Él. Que tu vida espiritual vuelva a ser avivada. Pero eso no sucederá si no hay arrepentimiento. Que puedas beber de la fuente inagotable de gracia. Pero eso no va a pasar si no hay arrepentimiento. Recuerda nuestro argumento. Mira tu pecado de frente sin excusas y corre a los brazos de aquel que es misericordioso. Arrepiéntete, que hay abundante misericordia. El corazón contrito y humillado Dios no menosprecia. Pero el corazón arrogante, duro y autoengañado se está perdiendo de esa gracia y misericordia. Hace algunos años leí la historia de un joven que cometió un pecado terrible. Traicionó la confianza de sus padres y terminó en prisión por varios años. Desde la cárcel, este joven, consciente de su maldad, escribió una carta a su padre, una carta llena de arrepentimiento. Pero cuando este joven que pecó contra sus padres escribe esta carta de arrepentimiento, él tenía un temor. ¿Y saben cuál era? De si sería perdonado o no. ¿Realmente mi padre me perdonará por aquello que he hecho? Y él en la carta le dice a su papá: si estás dispuesto a darme una oportunidad, amarra un pañuelo blanco en el viejo árbol que está frente a la casa, por favor. Si no está ese pañuelo blanco ahí, en el árbol que está frente a la casa, seguiré mi camino cuando salga de prisión. Llegó el día de su liberación. Mientras viajaba en el bus rumbo a su casa, no podía soportar mirar. Y le pidió al hombre sentado junto a él: ¿podrías mirar por mí? Hay un árbol grande al lado derecho del camino. Solo dime, por favor, si ves un pañuelo blanco amarrado ahí. El hombre respondió sorprendido y le dijo: no hay un solo pañuelo. El árbol está lleno de pañuelos blancos. Así es la misericordia de Dios para con los pecadores arrepentidos. Abundante, inmerecida y visible. Pero solo para los pecadores arrepentidos. Conforme a la multitud de tus piedades. Conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Alguien decía: Dios te rompe para sanarte.
no te humilla para aplastarte, sino para restaurarte. Dios te rompe para sanarte. No te humilla para aplastarte, sino para restaurarte. Si Dios ha traído este sermón hoy a ti, no es para humillarte, no es para aplastarte, es para restaurarte. Cierro con esto. Lo que vemos en este texto es que David, a pesar de la enormidad de su pecado, encuentra esperanza en la misericordia de Dios. Esta esperanza no era infundada, pero tú y yo sabemos que David solo tenía un vislumbre de lo que Dios haría para resolver el problema del pecado. Porque Dios resolvió en su Hijo el problema del pecado. Nuestros tres enemigos fueron vencidos en la cruz del Calvario: Satanás, la muerte y el pecado. Ya no ejerce dominio ni control sobre los hijos de Dios y un día desaparecerá por completo. Hermanos, la misericordia que David buscaba se ha manifestado de manera definitiva en la cruz. Esa misericordia a la que David apelaba, podemos verla completamente revelada, ampliada, embellecida, con mayor nitidez en la cruz de Cristo. Recuerda lo que es misericordia: no darnos aquello que sí merecemos. Y la cruz embellece esa misericordia cuando vemos que el juicio que tú y yo merecíamos fue puesto sobre los hombros de su Hijo, aquel en quien no se halló pecado, como decía mi hermano Fernando. En la cruz podemos ver expresada de una manera sublime, de una manera hermosa, la misericordia que Dios tuvo contigo y conmigo. ¿Cómo? Cuando nos pasó por alto en el juicio y lo cargó sobre el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero para eso, para ver esa belleza de la cruz, necesitamos mirar con honestidad nuestro pecado. Alguien decía: si no vemos cuán bajo hemos caído, no veremos cuán alta y bella es la cruz. Necesitamos mirar hacia nuestro corazón. Es allí donde empieza el cambio. Para un pecador no arrepentido no hay otro mensaje. El único mensaje que Dios ofrece para el pecador no arrepentido es: arrepiéntete, vuélvete a Dios. Hermanos, el Evangelio no anula el argumento de David, sino que lo amplifica y lo profundiza para aquellos creyentes que estamos después de la cruz. David estaba en lo correcto al buscar misericordia de Dios como único fundamento del perdón. Recuerden que él no apela a sus méritos ni logros, sino a la misericordia de Dios. David estaba en lo correcto. Ese era el fundamento para recibir perdón. Pero David no podía imaginar la magnitud de esa misericordia revelada en Cristo, quien es el fundamento de nuestro perdón. David apeló a la misericordia de Dios. Y nosotros podemos apelar a Cristo para nuestro perdón. Señor, oh Padre, perdóname por los méritos de tu Hijo. Me acerco a ti por sus méritos. El perdón que exijo de ti, Padre, está fundamentado en la obra de Jesús a mi favor. Hermanos, David confiesa completamente su falta. La confesión sincera de David, sin excusas ni justificaciones, nos muestra el camino a ti y a mí. Como lo dice la Confesión Bautista de Londres en el capítulo 15 sobre el arrepentimiento para vida y salvación, miren lo que declaran los puritanos. El arrepentimiento es una gracia evangélica, no la puedes producir por ti mismo. Por lo cual, una persona, dándose cuenta por la obra del Espíritu de Dios de las múltiples males de su pecado, ¿sabe qué hace? Número 1, dicen los puritanos, lo lamenta. Número 2, lo aborrece.
Y miren con qué actitud, con una tristeza que es conforme a Dios. Confiesa sus pecados a Dios con propósito. Y miren esto, y esfuerzo por abandonarlos. Eso es un verdadero arrepentimiento. Una confesión sin excusas es evidencia de la obra del Espíritu Santo en el corazón de alguien. El creyente no teme confesar su pecado. ¿Saben por qué? Porque él sabe que la vergüenza y el juicio que merecían sus pecados fueron cargados sobre Cristo. ¿Por qué me daría vergüenza reconocer un pecado por el que Cristo ya pagó? ¿Por qué me resisto tanto a reconocer que algo está mal en mi corazón si sé que ya el castigo que ese pecado merecía, el Hijo de Dios lo sufrió en mi lugar? ¿Por qué me cuesta tanto reconocer el pecado por el cual soy confrontada o confrontado, si ya Cristo lidió con la vergüenza que ese pecado traía? ¿Por qué? En Cristo podemos ser honestos sobre nuestros pecados, porque sabemos que han sido completamente pagados. Los puritanos, quienes eran muy conscientes de la maldad de su corazón, un día uno de ellos escribió una breve oración que decía lo siguiente: Señor, nada hay en mí que no sea pecado. Cuando deseo hacer el bien, el mal está presente en mí. Aún mis mejores oraciones están manchadas de pecado. Mi arrepentimiento mismo necesita ser lamentado y mis lágrimas requieren ser lavadas, porque no han sido sinceras. Y este puritano ruega: lávame pues, oh sangre bendita, y concédeme un corazón quebrantado, que no se atreva a mirar a otro sino a Jesús el crucificado. Cuando seas confrontado en tu pecado, no te atrevas a mirar a otro que no sea el Cristo crucificado. Y recuerda, mira tu pecado de frente, sin excusas, y corre a los brazos de aquel que es misericordioso. Permítanme orar, por favor. Oh buen Dios, Dios de misericordia y de todo bien, guárdanos del autoengaño. Guárdanos de tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que deberíamos tener. Guárdanos de minimizar el pecado. Guárdanos de alejarnos del autoexamen continuo. Guárdanos de la dureza de corazón. Guárdanos de la hipocresía. Guárdanos de pecar deliberadamente, menospreciando la sangre de Cristo y rompiendo el corazón del Dios que nos salvó. Guárdanos de justificar nuestras maldades. Guárdanos de culpar a otros por algo que es nuestra responsabilidad 100%. Y enséñanos a arrepentirnos de una forma que a ti te agrade. Y concede el don del arrepentimiento a aquellos inconversos que están hoy aquí. Jovencitas, jovencitos y adultos que estén aquí, que no se han arrepentido, que no han sido salvos. Concédeles este don maravilloso del arrepentimiento. Que vean su propia maldad y el juicio que les espera si no se arrepienten hoy. Porque solo a través del arrepentimiento y la fe podemos ser reconciliados contigo, oh Dios.
Guárdanos de la hipocresía. Guárdanos de la ceguera que no nos permite ver nuestra maldad. Guárdanos. Y ayúdanos a ver de frente nuestro pecado y correr a la cruz para encontrar gracia, misericordia, esa misericordia tan grande y abundante que ha sido revelada para nosotros en la cruz de Cristo. Te lo suplico en tu nombre. Amén.